Muy buenos días. Como siempre, la palabra es alimento para nuestra alma, es luz en nuestro diario caminar y el día de hoy vuelve a iluminar nuestro diario vivir. Ha habido muchos filósofos que han tratado de definir al ser humano de muchas maneras, desde Aristóteles, que lo define como el son politicón, es decir, con el instinto gregario, es decir, un ser que vive en sociedad. El ser humano aislado difícilmente va a poder vivir y disfrutar la vida. Ha habido muchos otros filósofos que han definido al ser humano como un animal con inteligencia, como una persona en constante evolución. Otros lo han definido como el ser inacabado que siempre está buscando hacer cosas. Otros lo han definido como el único ser con creatividad, porque los demás seres de la tierra siempre realizan lo mismo. La golondrina cada año realiza de la misma forma el nido, en cambio el ser humano es el único que goza de creatividad. Pues bien, no recuerdo el nombre de aquel filósofo que dijo que el ser humano es un ser que toma decisiones. Y efectivamente, en el Evangelio el día de hoy nos habla de tomar decisiones. El ser humano es el único ser que toma decisiones. De ahí radica el éxito o el fracaso en la toma de decisiones que hace. Los animales, por ejemplo, no toman decisiones. Viven siempre, pudiéramos decir, destinados a su instinto. No toman decisiones, simplemente reaccionan de acuerdo a su instinto. El ser humano sí toma decisiones. Y para eso es importante que nos detengamos a reflexionar en qué clase de decisiones debemos de tomar y cómo valorar cuando es una buena decisión o una mala decisión. Entendiendo esto, podemos leer el Evangelio del día de hoy y poder entender qué es y cuál es el mensaje que Jesús nos está diciendo. Dice así: caminaba Jesús acompañado de mucha gente. Entonces se volvió y les dijo: si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no cargue con su cruz y venga en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nosotros pudiéramos, primero hay que entender la palabra odio. La palabra odio en el Evangelio también habla como en una especie de desprecio. No es precisamente el sentimiento negativo de aborrecer a alguien. Claro está que aquel que quiera ser discípulo de Jesús tiene que amar incluso a sus enemigos. Pero aquí Jesús está hablando de una decisión, seguirlo a Él. Y para seguirlo a Él, en comparación, seguir a Jesús o me quedo aquí, no. Jesús tiene que tomar el primer lugar en nuestra vida. En el Evangelio, en la palabra de Dios, se nos habla de que el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús ahorita está hablando que aquellos que quieran seguirlo a Él, tienen que seguirlo por encima de todas las personas. En la traducción de la Biblia Jerusalén, que es la más académica, la más cercana, traduce así la palabra odio. Otras traducciones nos ayudan a entender cuál es el sentido de esa palabra como aquel que no me prefiere a mí en vez de a su padre, su madre, a sus hijos. Tenemos que entender que esta palabra odio está en una connotación de decisión. Si tienes que decidir entre dos cosas, entiéndelo. Si tienes que decidir entre dos cosas, terminarás tomando una y despreciando a la otra. La palabra que Jesús usa es muy fuerte. Si quieres seguir a Jesús, tienes que tomar a Jesús y odiar todo lo demás. San Pablo dice que todo lo considera basura con tal de seguir a Cristo. Y es que si nosotros vamos a tomar una decisión, tenemos que entender esto. La vida del ser humano es tomar decisiones. Nuestra vida siempre se basa en decisiones. Desde que sales de la casa, desde que vas a almorzar, desde si te vas a bañar o no te vas a bañar, qué ropa vas a utilizar, cómo vas a reaccionar en tu trabajo. Siempre son decisiones.
Nosotros no estamos destinados a reaccionar bajo instinto, sino a reaccionar bajo una libertad de conciencia. Y es aquí donde nosotros debemos de detenernos y pensar un poco. Si tomar la decisión de una cosa implica rechazar a las demás, ¿qué es lo que yo estoy rechazando? Porque a veces nos enfocamos mucho en las otras cosas y me quedo con la cosa pequeña, pero ¿qué es lo que rechazaste? Cuando yo era pequeño había muchos programas de televisión, no quiero decir ninguna marca, pero había muchos programas de televisión donde eran concursos y esta persona tenía que escoger entre la sala 1, la sala 2 o la sala 3 o los escenarios. Y cuando esta persona elegía la sala, vamos a imaginar la sala número 2 o la sala número B, se abrían las cortinas de qué es lo que había rechazado y al final se le daba lo que él había elegido. Había ocasiones en donde escogían la mejor opción. Para nosotros en la vida las cosas no están escondidas. Más bien tenemos que abrir muy bien los ojos y ver, porque las mejores decisiones de tu vida son aquellas que tienes que poner sobre la mesa y revisar y darte cuenta si sí o no te conviene. Si se trata de seguir a Jesús, no puedes seguir a Jesús esperando ir con Él con todos tus apegos. No. Dicho de otra forma, alguien pudiera decir, pero es que ¿cómo puedo amar a mi papá y amar a Jesús? O sea, yo debo de amar primero a mi papá. ¿Es mi papá? Claro, pero para que puedas amar a tus padres, primero tienes que amar a Jesús por encima del amor a tus papás o del amor a tus hijos. Porque si tú no amas a Dios en primer lugar, ¿con qué criterios vas a amar a tus hijos? ¿Con tus criterios? ¿Con lo que tú consideras que es bueno? Eso no sería amor. Amor es cuando eres capaz de amar a tus hijos como Dios te está pidiendo que ames. Pero si pones a Dios en segundo lugar, corres peligro de ni siquiera amar. A los matrimonios yo les digo mucho esto. Si tú quieres que tu esposa te ame, te respete, te cuide, asegúrate que primero ella ame a Dios y así te será fiel. Si tú quieres que tu marido te sea fiel, te honre, te cuide, te proteja, asegúrate que primero ame a Dios. Porque si él ama a Dios, siempre te tendrá en buen lugar. Pero si tú quieres que tu marido te ame por encima que Dios, ten cuidado, porque entonces él te va a amar con sus propios criterios y ahí va a haber un gran problema. De ahí la siguiente parábola que Jesús nos dice sobre aquel que va a construir una torre. Dice, ¿no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para acabarla? De lo contrario, si le resulta que ha puesto los cimientos de la obra y no ha podido terminarla, todos los que lo vean se pondrán a burlarse de él y dirán, este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey antes de salir contra otro rey no se sienta a deliberar si con 10,000 hombres puede salir al paso del que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada para negociar condiciones de paz. Pues de igual manera cualquiera de vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. En estas dos parábolas sobre aquel que va a construir una torre, si tú tomas una decisión, no lo sé, vamos a imaginar que tu decisión es empezar a estudiar un posgrado, un doctorado, una licenciatura. Si tú vas a tomar esa decisión, detente primero y revisa si sí tienes con qué acabar ese propósito, si sí tienes el amor, el empeño, el tiempo, la energía de hacerlo. Si todavía no lo tienes, más bien trata de alimentar tus deseos, tu energía, tu sueño, tu tiempo, tu dinero, para poder llevar a buen término esa obra que te vas a lanzar a realizar. La vida no es difícil, la vida es asombrosa. La vida es de tomar decisiones y no están ocultas a nuestros ojos como aquellos programas de televisión. No, está abierto a nuestros ojos, pero antes de tomar decisión, primero tenemos que revisar muy bien qué es lo que nos conviene, qué es lo que queremos y hasta dónde estamos dispuestos a llegar.
Este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que sale a nuestro encuentro y que nos ama, y porque nos ama nos pide que lo amemos sobre todas las cosas, porque Él así sabe que es la mejor forma de que nosotros podemos tomar las mejores decisiones, cuando Él ocupa el lugar en nuestra vida. Que sea Él, el más importante, el Dios que nos ama, quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos programas antiguos de televisión donde el escenario A, B y C estaban cerrados con cortinas y una persona tenía que tomar una decisión, seguramente nos reíamos cuando alguien fallaba. Pero si las cortinas estuvieran abiertas, yo pienso que nadie optaría por una bicicleta cuando puede llevarse el carro último modelo. Todo el mundo optaría por aquellos regalos que son más valiosos. En la vida no hay nada que esté oculto a nuestros ojos. Abre bien los ojos y piensa muy bien qué es lo que estás decidiendo, porque una vez que decides algo, rechazas lo demás. Si vas a decidir por Jesús, tienes que decidir entonces tomar todo al estilo de Jesús. Que tengas un excelente día.